Durante más de 5 décadas, Juan Ferrara fue una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión mexicana. Actor de elegancia natural, voz profunda y mirada melancólica, construyó una carrera marcada por papeles inolvidables en telenovelas que acompañaron a varias generaciones. Pero detrás del galán eterno se escondía un hombre discreto, celoso de su vida privada, que rara vez hablaba de sus emociones más íntimas. Por eso, cuando el actor decidió romper su silencio tras la muerte repentina de Alicia Bonet, el país entero contuvo el aliento. Alicia no era solo su expareja, sino el gran amor de su vida, aquella mujer que marcó para siempre su destino. Su partida, ocurrida en circunstancias inesperadas, reabrió heridas que nunca habían cicatrizado por completo. En este primer capítulo, exploramos el impacto de esa tragedia, los primeros días de duelo, y el momento exacto en que Juan Ferrara decidió hablar, desnudando su alma ante un público que creía conocerlo, pero que jamás había visto su lado más humano. Era una mañana soleada cuando los principales medios de México interrumpieron su programación habitual para dar una noticia que nadie esperaba. Fallece la actriz Alicia Bonet, a los 72 años. Las causas aún no han sido reveladas. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Artistas, colegas y fanáticos expresaban su sorpresa ante la repentina partida de una mujer que, aunque se había retirado de los escenarios, seguía siendo recordada con cariño por su dulzura y talento. Alicia había sido un rostro emblemático del cine y la televisión de los años 70. Su sonrisa era sinónimo de ternura, su voz pausada transmitía serenidad. Muchos la recordaban por sus papeles en producciones emblemáticas, pero para Juan Ferrara, ella era mucho más que una compañera de profesión. Había sido su compañera de vida, su refugio, su espejo emocional. Los periodistas comenzaron a buscar reacciones, pero el actor guardó silencio. Nadie logró obtener una declaración. Durante días, Juan desapareció del ojo público, replegándose en la intimidad de su hogar. Solo un pequeño grupo de amigos supo de su estado. Estaba devastado, encerrado en un mutismo que recordaba a un luto antiguo, de esos que no se gritan, sino que se lloran hacia adentro. No contesta llamadas, no sale, no come bien, está como en otra dimensión, reveló un allegado. Esa ausencia no pasó desapercibida. En una época donde todo se comparte, el silencio de Ferrara fue interpretado como un grito silencioso de dolor. Para comprender la magnitud de lo que sintió Juan Ferrara, hay que retroceder varias décadas, al México vibrante de los años 70, cuando el mundo del espectáculo era un hervidero de nuevas estrellas y romances apasionados. Juan, joven, apuesto y con un futuro brillante, acababa de consolidarse como uno de los actores más prometedores. Alicia, por su parte, era una actriz en ascenso, con una mezcla única de inocencia y magnetismo que la hacía irresistible para el público. Su encuentro fue cinematográfico. Coincidieron en una lectura de guión para una película que nunca llegó a rodarse. Pero el destino ya había decidido. La vi entrar y todo se detuvo. Recordaría años después Ferrara. No fue un flechazo, fue algo más profundo, como si ya la conociera de otra vida. Su relación fue intensa, casi espiritual. En un medio, lleno de frivolidad, ambos compartían una visión romántica del arte y de la vida. Se complementaban de forma natural. Ella era calma, él era fuego. Ella pensaba antes de hablar. Él sentía antes de pensar. Sin embargo, su unión también enfrentó las sombras típicas de las grandes pasiones. Celos, distancia, compromisos laborales, rumores. Todo lo que el mundo del espectáculo amplifica. Hubo rupturas y reconciliaciones, silencios prolongados y cartas nunca enviadas. Pero el vínculo nunca se rompió del todo. Alicia solía decir que Juan era el amor de su juventud, y él cada vez que la mencionaba lo hacía con una mezcla de respeto y nostalgia. Incluso después de separarse, sus caminos se cruzaban de vez en cuando. Se enviaban mensajes en fechas especiales, se preguntaban mutuamente por los hijos, la salud, los recuerdos. Había entre ellos un lazo invisible.
Una complicidad que ni el tiempo ni la distancia lograron borrar. Cuando llegó la noticia de su muerte, Juan Ferrara no estaba preparado. Nadie lo está, pero en su caso el golpe fue doble. No solo perdía a una persona importante, sino que también se enfrentaba a todos los te quiero que nunca dijo, a las disculpas que nunca expresó, a las heridas que nunca cerró. El actor fue visto por primera vez en el funeral, entrando discretamente con gafas oscuras y el rostro cubierto por una mascarilla. No pronunció palabra alguna, ni ante la prensa ni ante los presentes. Se limitó a permanecer en silencio frente al ataúd durante varios minutos, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Algunos testigos dijeron que le habló en voz muy baja, como si le contara un secreto final. Estaba tan quieto, parecía una estatua, pero se le notaba el alma rota, comentó un amigo cercano. A la salida, se le vio apoyarse en uno de sus hijos. No hubo declaraciones, solo un gesto de agradecimiento hacia los periodistas que, por respeto, mantuvieron la distancia. Durante los días siguientes, se refugió en su casa de Cuernavaca. No quiso hablar con nadie. Rechazó invitaciones, entrevistas y homenajes. Pasaba las tardes solo, revisando viejas fotografías, cartas amarillentas y grabaciones antiguas donde aún podía escuchar la voz de Alicia riendo. Aquellos días de silencio fueron su duelo privado, pero también fueron el preludio de algo que nadie esperaba, la confesión más sincera de su vida. Con el paso de las semanas, Juan Ferrara comenzó a escribir. Siempre había tenido la costumbre de anotar pensamientos, fragmentos de guiones, reflexiones personales. Pero esta vez no se trataba de trabajo, era una catarsis. No sé si lo hago para no olvidarla o para no perderme yo mismo, escribió en una de las primeras páginas. Cada línea era una herida abierta. Recordó los inicios, las risas, los viajes, las discusiones absurdas, los abrazos antes de salir a escena. Recordó su aroma, su forma de pronunciar su nombre, el brillo particular de sus ojos cuando algo la emocionaba. Pero también escribió sobre los errores, las omisiones, las cosas que el orgullo les impidió decirse. Éramos jóvenes, arrogantes. Creíamos que el amor podía sobrevivir sin pedir perdón. Ahora entiendo que el silencio también puede ser una forma de cobardía. Estas palabras, escritas en privado, serían más tarde el corazón de la entrevista que cambiaría su vida. Pero en ese momento, nadie más las conocía. El proceso de escritura se convirtió en su manera de conversar con Alicia, como si a través de las letras pudiera reconstruir la intimidad perdida. A veces, al releer lo escrito, se encontraba llorando sin darse cuenta. Sus amigos más cercanos lo visitaban con frecuencia. Uno de ellos, también actor, confesó: nunca lo había visto tan frágil. Pero al mismo tiempo, había algo nuevo en él. Una paz extraña, como si por fin estuviera enfrentando todo lo que evitó durante años. Mientras tanto, los medios no dejaban de hablar del tema. La historia de Juan Ferrara y Alicia Bonet volvió a ocupar titulares, portadas y programas de televisión. Se recuperaron entrevistas antiguas, escenas de telenovelas en las que habían trabajado juntos, fotografías de galas y estrenos. El público, conmovido, pedía escuchar su versión. Durante décadas, Ferrara había sido un símbolo de discreción, un hombre que nunca explotó su vida personal. Su silencio lo hacía aún más enigmático. Por eso, cuando un rumor comenzó a circular, que el actor estaba escribiendo algo en memoria de Alicia, la curiosidad se disparó. La presión fue creciendo. Productores, periodistas y plataformas de streaming lo contactaron con propuestas para entrevistas exclusivas. Pero él las rechazó todas, salvo una. Una conversación íntima con una periodista que había sido amiga de ambos en los años 70. Si alguna vez hablo, será con alguien que la haya querido de verdad, dijo. Así comenzó la preparación de la entrevista que, sin saberlo, marcaría el regreso emocional de Juan Ferrara al centro de la escena mediática. La noche del 23 de marzo, el canal cultural más prestigioso del país anunció la emisión de una entrevista especial. Juan Ferrara rompe el silencio. Una vida, un amor, una despedida. Las expectativas fueron enormes. Miles de personas esperaban escuchar, quizá por primera vez,
Las palabras sinceras de un hombre que había amado en silencio durante toda su vida. Cuando apareció en pantalla, el público se encontró con un Ferrara diferente. Con el cabello completamente canoso, los ojos tristes pero serenos, y una voz quebrada que no intentaba disimular la emoción. «He decidido hablar», dijo, «porque hay cosas que se van con los muertos si no las decimos. Y yo no quiero que el amor que sentimos se pierda en el olvido». Sus primeras frases fueron suficientes para estremecer a los espectadores. La conversación se desarrolló con un tono confesional, lleno de pausas y recuerdos. No había guión, no había espectáculo. Solo un hombre mayor enfrentando sus fantasmas. Habló de la relación, de las cartas nunca enviadas, de la última vez que la vio, de los silencios compartidos, del cariño que nunca se extinguió. «Si algo aprendí de ella», confesó, «es que amar también es dejar ir. Y aunque la vida nos separó, nunca dejé de sentirla cerca». La entrevista se convirtió en un fenómeno. Las redes se llenaron de mensajes de admiración y lágrimas. Jóvenes que apenas sabían quiénes eran Juan y Alicia, escribían sobre el valor de sus palabras. Los programas de televisión lo definieron como uno de los momentos más humanos y conmovedores de la historia del espectáculo mexicano. Pero para él, no se trataba de fama ni reconocimiento. Era simplemente una manera de cerrar un ciclo, de honrar la memoria de quien fue su alma gemela. «No quiero que se recuerde solo a la actriz, sino a la mujer que me enseñó a sentir». Esa noche, Juan Ferrara dejó de ser el galán perfecto y se convirtió en algo mucho más real. Un hombre envejecido, herido y profundamente enamorado, que había aprendido, quizás demasiado tarde, que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. «Ella se fue, pero su voz sigue aquí», susurra. «Cada vez que actúo, que hablo, que respiro, siento que me acompaña. Y eso me basta». La entrevista de Juan Ferrara no solo fue un homenaje a Alicia Bonet, sino también un acto de reconciliación con su pasado. Por primera vez en casi medio siglo, el actor permitió que el público se asomara a la intimidad de una historia que había permanecido oculta bajo la discreción, la fama y el paso del tiempo. Pero lo que nadie esperaba era que sus palabras revelaran una verdad más profunda, más oscura y dolorosa que el simple adiós a un viejo amor. Durante la segunda parte de la entrevista, la periodista le preguntó con cautela: «Juan, ¿qué fue lo más difícil de su relación con Alicia?». Él respiró hondo, bajó la mirada y, después de unos segundos, respondió: «Lo más difícil fue darme cuenta de que a veces el amor no basta para salvar a alguien de su propio dolor». A partir de esa frase, el tono cambió. La conversación, que hasta entonces había sido nostálgica, se tornó más introspectiva. Juan habló de los años de gloria, cuando ambos eran jóvenes, exitosos y admirados por millones, pero también de la soledad que acompaña la fama. Contó que Alicia, tras el nacimiento de su primer hijo, comenzó a sufrir episodios de ansiedad y tristeza profunda. Era una mujer maravillosa, pero muy sensible. Tenía una mirada que lo veía todo, incluso lo que nadie más percibía. A veces creo que esa misma sensibilidad que la hizo tan buena actriz fue la que la hizo sufrir tanto. Juan reveló que durante años intentó ayudarla, acompañarla, protegerla de sí misma y del entorno hostil del espectáculo. Sin embargo, las presiones, los rumores y las decepciones fueron minando su relación. Nos queríamos, pero el miedo nos separaba. Ella temía no ser suficiente, y yo temía perderla. Y en esa lucha silenciosa, terminamos perdiéndonos los dos. Lo que más impactó al público fue lo que vino después. Juan confesó que Alicia había sufrido una fuerte depresión durante su retiro artístico, y que durante mucho tiempo, él fue la única persona que conocía la magnitud de su padecimiento. Ella no quería que nadie lo supiera. Tenía miedo de ser juzgada, de que pensaran que estaba loca. Me hizo prometer que guardaría silencio. Y lo hice, incluso cuando me dolía verla apagarse. Ferrara explicó que la enfermedad la llevó a aislarse cada vez más, a rechazar invitaciones y a mantener contacto solo con su círculo más íntimo. El actor visitaba su casa con frecuencia, especialmente en los últimos años,
y trataba de mantenerla animada con lecturas, música y conversaciones sobre el pasado. Nunca dejé de verla, aunque ya no éramos pareja. Había entre nosotros una lealtad que no se rompió jamás. Ella sabía que podía contar conmigo, y yo sabía que en el fondo seguía amándola. Pero también confesó algo que dejó al público sin palabras. Alicia había querido dejarle una carta final. Una semana antes de morir, me llamó y me dijo que tenía algo que quería entregarme en persona. Le prometí que iría al día siguiente, pero no llegué a tiempo. El día que Juan iba a visitarla, recibió la noticia de su muerte. La carta fue encontrada después entre sus pertenencias, cuidadosamente doblada y sin remitente. Nunca he revelado lo que decía, pero puedo decir que era una despedida llena de amor y paz. Me pedía que no me culpara, que su corazón estaba cansado, pero en paz. Esa carta, según él, cambió su manera de entender la vida. Después de aquella confesión, muchos comenzaron a mirar con nuevos ojos la historia de Juan y Alicia. Lo que antes parecía una separación pacífica, se reveló como una lucha silenciosa contra la oscuridad emocional. Ambos habían pagado un precio alto por mantener las apariencias. Juan recordó los años más duros de su carrera, cuando debía sonreír ante las cámaras, mientras su vida privada se desmoronaba. Aprendí a actuar fuera del set. Fingía que todo estaba bien, cuando en realidad me dolía verla sufrir. El mundo del espectáculo no es un lugar amable para los corazones sensibles. Alicia, acostumbrada a la perfección, no soportaba las críticas ni el paso del tiempo. En un medio donde la juventud y la belleza son moneda de cambio, se sintió desplazada. Yo le decía que no necesitaba ser joven para ser amada, pero ella no podía verlo. Era muy dura consigo misma. Con los años, el amor se transformó en una forma de cuidado. No había romanticismo, sino una profunda conexión espiritual. Nos volvimos compañeros del alma. Ella me enseñó lo que significa quedarse incluso cuando el amor duele. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Juan recordó su última charla con Alicia, días antes de su muerte. Me llamó por teléfono. Su voz era suave, casi infantil. Me dijo: Juan, estoy cansada, pero tranquila. No supe qué responder. Solo le pedí que no se rindiera, que aún había tiempo. Ella rió y me dijo: no te preocupes, todo estará bien. Esa fue la última vez que la escuché. Esa conversación, que parecía trivial, se transformó después en un eco constante en su mente. Durante semanas, Juan revivió cada palabra, cada silencio. Cuando alguien que amas se va sin avisar, lo que más te atormenta no es la muerte, sino lo que no dijiste. En los meses posteriores al fallecimiento, Juan comenzó a sufrir crisis de ansiedad y episodios de insomnio. En una de sus reflexiones más conmovedoras, admitió que se sintió responsable, aunque racionalmente sabía que no lo era. Uno siempre piensa que pudo haber hecho algo más. Un mensaje más, una visita más, una palabra a tiempo, pero la vida no da segundas oportunidades. Para sobrellevar el dolor, comenzó a escribir un diario. En esas páginas volcó su tristeza, su culpa y sus recuerdos. Con el tiempo, ese diario se convirtió en una forma de diálogo espiritual con Alicia. Le hablaba como si estuviera ahí, y a veces sentía que me respondía, no con palabras, sino con calma. Esa serenidad fue la que lo llevó a hablar públicamente. No lo hice por morbo ni por fama, lo hice porque sentí que tenía una deuda con ella. Contar su historia desde la verdad y el amor. El testimonio de Juan causó una oleada de empatía. Personas de todas las edades compartieron historias similares. Pérdidas, amores que no pudieron salvar, silencios que pesaron demasiado. Su historia se volvió símbolo de humanidad y vulnerabilidad. Los medios de comunicación destacaron la valentía del actor al hablar de salud mental y duelo en un entorno donde esos temas solían ser tabú. Ferrara rompió no solo su silencio, sino el de toda una generación que aprendió a callar el dolor. Escribió una periodista cultural. Las redes se llenaron de mensajes. Gracias, Juan, por recordarnos que los hombres también lloran. Tu historia me hizo llamar a la persona que amo y decirle lo que nunca me atreví a decir. El efecto fue catártico.
Lo que comenzó como una entrevista personal se transformó en un fenómeno social. Al final de la conversación, Juan resumió su experiencia con una frase que conmovió incluso a los técnicos del estudio. Alicia fue mi casa, y cuando se fue tuve que aprender a vivir sin techo, bajo la lluvia del recuerdo. Pero si algo me enseñó, es que el amor verdadero no muere. Se transforma en silencio, en memoria y en gratitud. Esa frase fue replicada en periódicos, redes y programas de televisión. Muchos consideraron que con esas palabras, Juan Ferrara no solo cerraba un capítulo de su vida, sino que también le daba voz a todos los que habían amado y perdido. Tras la emisión de la entrevista, Ferrara se retiró nuevamente a la calma de su hogar. Pero algo había cambiado. Ya no huía del pasado. Comenzó a recibir cientos de cartas de admiradores, algunos agradeciéndole su honestidad, otros compartiendo sus propias historias de pérdida. Nunca imaginé que mi dolor podría servir para sanar el de otros, dijo en una breve aparición televisiva meses después. Sus palabras fueron sinceras, sin dramatismo. Había aprendido que la vida no se mide por la cantidad de papeles interpretados, sino por la capacidad de perdonarse a uno mismo. Ya no lloro por ti, murmura. Ahora te celebro. El tiempo ha pasado, pero la huella que dejaron Juan Ferrara y Alicia Bonet sigue viva en la memoria colectiva de México. No fue solo la historia de dos actores que compartieron una época dorada de la televisión, sino el retrato de un amor que resistió el paso de los años, los silencios, los errores y la distancia. Porque lo que comenzó como una confesión íntima se transformó en un mensaje universal sobre la fragilidad humana y la fuerza del perdón. Después de la entrevista que conmovió al país, Juan Ferrara desapareció nuevamente de los medios. No por vergüenza ni por agotamiento, sino porque necesitaba silencio para sanar. Se mudó a su casa de campo, en el estado de Morelos, rodeado de árboles, pájaros y libros. Allí pasaba los días leyendo, escribiendo y recordando. He pasado toda mi vida interpretando personajes, pero ahora por fin estoy interpretando al hombre que soy, dijo a un amigo cercano. En su retiro, encontró una paz que no había conocido ni en los momentos de mayor éxito. Por primera vez no tenía que fingir. Ya no era el galán que todos admiraban, ni el símbolo de elegancia que marcó una era, sino un ser humano común enfrentando la pérdida con humildad y serenidad. Se levantaba temprano, tomaba café frente al amanecer y escribía fragmentos breves, casi como oraciones. No hay amor sin ausencia, no hay vida sin despedida. Escribía sin intención de publicar, pero cada palabra parecía una conversación con Alicia. Sus amigos lo describían como un hombre transformado. Antes, Juan siempre temía envejecer. Hoy parece reconciliado con el tiempo. Dice que cada arruga es una carta escrita por el pasado. Ferrara nunca buscó consuelo en la religión institucional, pero su fe personal en el alma y la energía del amor se volvió más fuerte. Solía visitar el pequeño jardín que había dedicado a Alicia, donde plantó rosales blancos, su flor favorita. Cada flor es un recuerdo y cada pétalo una promesa cumplida, decía con ternura. Allí hablaba con ella, no como quien reza a un fantasma, sino como quien comparte la vida con alguien invisible pero presente. Sigo sintiéndola, confesó. No en la mente, sino en el corazón. Cuando el viento sopla y las flores se mueven, sé que me escucha. Durante ese periodo, comenzó a recibir invitaciones de universidades y organizaciones culturales para hablar sobre su carrera, pero él insistió en dar charlas sobre el valor del silencio. Studio silencio, la memoria y el perdón. Los actores sabemos fingir emociones, pero el dolor verdadero no se actúa, se enfrenta, decía ante los jóvenes. Su testimonio inspiró a una nueva generación de artistas, quienes lo veían ya no como un mito del pasado, sino como un hombre sabio que había aprendido a transformar el sufrimiento en arte. En 2024, una revista cultural publicó un artículo titulado Las palabras que el viento no borró, donde se revelaron fragmentos de la carta que Alicia Bonet había dejado antes de morir. Juan autorizó su publicación como un gesto de amor y de homenaje. La carta, escrita con letra fina y serena, decía: «No te culpes, Juan. La vida me dio todo lo que soñé.
amor, arte, y una mirada tuya que me bastó para sentirme eterna. No temas al silencio, porque en él sigo contigo. Cuando cierres los ojos, allí estaré, sonriendo como en nuestros días felices. La publicación conmovió profundamente al público. Muchos dijeron que fue como escuchar la voz de Alicia una última vez. Ferrara explicó que había decidido compartirla porque sentía que no era solo una despedida personal, sino un mensaje universal sobre el amor y la paz interior. Alicia me enseñó que morir no es irse, sino cambiar de forma, y yo sigo viviendo con esa certeza. En 2025, la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas decidió rendir homenaje a Juan Ferrara por su trayectoria. Durante la ceremonia, cuando subió al escenario para recibir el premio, el público se puso de pie. Pero él, visiblemente emocionado, no habló de sí mismo. Este reconocimiento no es para mí, dijo, es para ella. Porque cada personaje que interpreté lo hice con su voz en el corazón. El auditorio estalló en aplausos. Algunos lloraron, otros sonrieron. Fue uno de esos momentos en que el arte y la vida se funden en un mismo aplauso, eterno y sincero. Después del homenaje, varios periodistas le preguntaron si pensaba volver a actuar. La vida ya me dio el papel más difícil, respondió. Aprender a despedirme sin dejar de amar. Más allá de los premios, lo que Juan Ferrara dejó al mundo fue una lección de humanidad. Sus palabras, entrevistas y reflexiones comenzaron a estudiarse en escuelas de actuación y comunicación. Los jóvenes la citaban como ejemplo de autenticidad emocional, en un mundo de apariencias. No hablen del amor como algo perfecto, decía en sus conferencias. Hablen del amor real, el que duele, el que enseña, el que nos hace humanos. Varios artistas contemporáneos lo homenajearon con obras, canciones y cortometrajes inspirados en su historia con Alicia Bonet. Incluso se proyectó un documental titulado El último amor de Juan Ferrara, que narraba su vida con delicadeza y respeto. El documental cerraba con una frase suya. El verdadero legado no está en los premios ni en las películas, sino en la forma en que amamos a quienes ya no están. A los 80 años, Ferrara no temía a la soledad. Había aprendido a convivir con ella como con una vieja amiga. La soledad ya no me asusta porque aprendí que también puede ser compañía cuando se llena de recuerdos. A menudo recibía visitas de jóvenes actores que buscaban consejo. Él los recibía en su jardín, los escuchaba con paciencia y les decía, actuar no es fingir, actuar es recordar lo que somos cuando dejamos de protegernos. Su mirada seguía siendo profunda, pero ya no había en ella melancolía, sino gratitud. Cada vez que alguien mencionaba a Alicia, sonreía sin tristeza. Ella vive en todo lo que hago. Si ves una lágrima en mis ojos, no es dolor, es amor que no se apaga. En una entrevista concedida a finales de 2024, cuando su salud ya comenzaba a debilitarse, Juan fue preguntado sobre la muerte. Su respuesta fue serena y poética. No le tengo miedo. La he visto de cerca, y no es el fin. Es solo el regreso a donde todo comenzó. Si algún día cierro los ojos, espero que mi primer recuerdo sea su sonrisa. Esa fue su última aparición pública. Unos meses después, se informó que el actor se encontraba retirado por completo, rodeado de familia y de un pequeño grupo de amigos fieles. En su habitación, junto a su cama, descansaba una fotografía enmarcada de Alicia Bonet, tomada en los años 70. Ella me espera del otro lado del silencio, solía decir. La historia de Juan Ferrara y Alicia Bonet trascendió la pantalla. No fue un cuento de hadas, sino una historia profundamente humana. Imperfecta, real y conmovedora. Su amor sobrevivió al tiempo, a la distancia y a la muerte misma, porque no dependía del cuerpo, sino de la memoria y la conexión espiritual. Hoy, cuando se menciona su nombre, no se habla solo del actor elegante que marcó una época, sino del hombre que enseñó que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma. En los homenajes póstumos, amigos y admiradores suelen repetir una frase suya que se convirtió en símbolo de su vida. A veces, amar no es quedarse, sino saber dejar ir sin olvidar. En la casa de Cuernavaca, donde Juan pasó sus últimos años, aún florecen los rosales blancos. Cada primavera,
Los vecinos dicen ver cómo el viento mueve las flores suavemente, como si alguien invisible las acariciara. Quizás sea una coincidencia, o quizás, como él creía, el amor sigue existiendo en otra forma, más allá del tiempo y del espacio. Ella y yo no nos despedimos, escribió en su último cuaderno. Solo cambiamos de escenario. La historia de Juan Ferrara y Alicia Bonet no es solo la de dos actores, sino la de dos almas que se amaron más allá del éxito, el dolor y la muerte. Un testimonio de que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre es eterno. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje de emociones y memorias. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de vida, amor y redención. Déjanos tu comentario. ¿Crees tú también que el amor puede sobrevivir a la muerte? Gracias por leer y por mantener viva la llama del recuerdo. Porque mientras alguien recuerde, nadie muere del todo.